Bueno, el gran tema que hay ahora es las recomendaciones de la comisión que el gobierno creó para la reforma estructural. Ha causado gran impacto lo poco que se conoce. Por ejemplo, llega este momento de que se va a eliminar el IMAN, el IMAS. No sabemos si eso está bien o está mal. Lo que preocupa es que sin que eso que la gente lo haya entendido bien, ya lo vamos a eliminar. Es decir, en un estado donde las normas tributarias cambian tanto y donde las empresas saben que tienen que contar con un accionista que no pone ningún beneficio económico para la empresa en forma directa o no hace ningún aporte, tenga derecho al 30, 35, 40, 50% de las utilidades. Si eso estuviera reflejado en el acompañamiento empresarial y realmente se viera en forma directa como en otros países que eso le llega realmente a la gente, yo creo que sería otra posición la de las personas, pero las sociedades se ven muy golpeadas. Otro tema que preocupa mucho es el aumento del IVA, porque es que el IVA le llega a la población en forma directa. Entonces las personas de menores recursos porcentualmente tienen que pagar más IVA de los que tienen altos recursos. Una persona con buenos recursos pasea en el exterior, no deja el IVA aquí. La persona normal que tiene que ir a los almacenes a comprar y solamente en Colombia paga el impuesto en forma directa. Preocupante el IVA para la educación, libros. Preocupante que vamos a tomar todas las entidades sin ánimo de lucro y las vamos a poner a tributar. Pero que es preocupante porque no todas están utilizando esa figura para evadir impuestos. Realmente hay entidades sin ánimo de lucro. Entonces, ojalá el gobierno mirara con mucha claridad esa situación. Lo otro, van a gravar los dividendos. Se dice que los van a gravar. Yo lo veo muy difícil, porque el poder económico de las personas hace que esto tal vez no se dé. Es un buen principio, pero no creo. Se va a crear también la figura del régimen simplificado, como que va a desaparecer, porque ya, según dicen en el proyecto, es que con 35 millones de pesos de ventas al año ya se está en el régimen común. Complicado, es muy complicado. Es decir, todas estas cosas que alumbran y que apuntan en el proyecto de reforma, el incremento a la gasolina, 30% de impuesto más, muy complicado. Entonces, hay cosas que realmente lo asombran a uno. Y asombra es el poder también que le van a dar a la DIAN. Va a aparecer la DIAN con un mayor poder. Eso está bien si se llegara realmente a las personas evasoras, pero aquí parece ser que a los únicos que lo están mortificando son los que declaran impuestos. Entonces, eso es a nivel general lo que tiene que ver con las recomendaciones de la comisión. Hay otro tema también que preocupa y es el tema de los aportes a la seguridad social. Trabajadores independientes. La pelea entre el 40%, si es el 40% o no es el 40%, que tienen que pagar los trabajadores independientes. Antes de la ley del presupuesto nacional, la norma lo que decía era que era máximo el 40%. Entonces había personas que ganaban 10, 12 millones y máximo puede ser un salario mínimo. Sobre eso declaraban. Hoy dice la norma mínimo el 40%. Entonces, quedan claras dos cosas. Una, que era siempre mínimo el 40% o era siempre máximo el 40%. ¿Qué ocurre con máximo el 40%? Que mucha gente con mucha capacidad económica pagaba sobre un salario mínimo, en tanto que el asalariado siempre tenía que pagar sobre lo que ganaba. ¿Qué ocurre con personas que nunca aportaron a la seguridad social y que por X motivo cayeron en circunstancias difíciles? Van al CISBEN. ¿Y el CISBEN lo sostiene quién?
los que están aportando. Entonces, el gran problema de la seguridad social es decirle a la gente con cuánto se quiere pensionar usted. Todo el mundo quisiera pensionarse con el 100% de lo que está ganando, pero eso sí, pagar el mínimo. Entonces, la circunstancia es de cultura. La idea es que el Estado debe preocuparse en que a la gente, desde que se inicia en el jardín, hay que enseñarle que esto es una finca, que todo el mundo la tenemos que sostener. El gran problema de nosotros es cultura, nuestro pueblo es evasor. Aquí el deporte nacional no es el fútbol, que el deporte nacional es la evasión, eso es cierto. Porque hay unos que les gusta el basquetbol, otros les gusta la natación. No todo el mundo le gusta el fútbol. Sin embargo, a todo el mundo sí le gustaría no pagar impuestos. Entonces, la idea es que no alejemos más la gente. La otra situación de que hemos hablado en el panel es la situación de la norma contable frente a las bases tributarias. La comisión de expertos ha tocado un tema de lo más delicado y ha dicho que la base para el impuesto será la contabilidad bajo NIF. El gobierno, antes de este proyecto, de esta recomendación, había salido con el decreto 2548 y había dicho que 4 años iba a tener para medir el impacto que podría traer basarse en la NIF, o sea, en la nueva contabilidad, para aplicar la parte tributaria. ¿Y 4 años para qué? Para saber cuál era el impacto y para implementar la norma. ¿Qué quiere decir eso? Que en esos 4 años las normas tributarias se basarán en la norma contable anterior, 2649, para medir, pero para efectos de información serán las NIF. Es decir, que las empresas van a tener que manejar 2649, o sea, norma colombiana y norma internacional. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a medir eso? A través de las diferencias que aparecen entre la norma internacional y la parte tributaria. ¿Y cómo lo miden? Simplemente ya es obligatorio que las empresas, es obligatorio en este momento, que las empresas presenten con su declaración de renta las diferencias. Y hay dos maneras de presentarlas. O se presenta en una cosa que se llama cuentas de orden fiscal o se presenta en un libro tributario. Esos son los sistemas. El decreto 16442 de la DIAN, el concepto 16442 de la DIAN. Con esos dos sistemas crea 3 procedimientos. El primero, abiertamente, cuentas de orden fiscal. El segundo, que es el registro obligatorio. Y el tercero, el libro tributario. Cuando uno se pone a ver las 3 cosas, yo creo que el camino sería las cuentas de orden. ¿Y qué va a pasar con eso? Que usted va a mostrar y va a decir, la diferencia que hay entre la parte contable y la parte tributaria es esta. Un ejemplo. ¿Cómo queda la renta presuntiva? Cuando usted tenía un activo que lo tenía hacía 20 años, que ya lo tenía totalmente depreciado, en Colombia el valor de ese activo era muy pequeño. Ahora llegó la norma internacional, entonces dijeron que ese activo tenía un valor de 500 millones. Lo registramos por 500 millones. Ahora cuando vamos a pagar renta presuntiva, si la base fuera la contable, entonces ya la base serían 500 millones. Hablemos de cosas tranquilas y digamos que una empresa grande con 20, 30 edificios pasa de su patrimonio de 5.000 millones a 400.000 millones. ¿Renta presuntiva de eso? ¿Sí? ¿Cómo se va a grabar? Entonces eso es lo que preocupa a la gente. Obviamente que yo no creo que el gobierno vaya a hacer eso así tan abierto, pero es un indicio y ya la comisión dijo, la base para los impuestos debe ser la contabilidad. Obviamente que hay que pasar por muchos sedazos. El primer sedazo, que es la comisión, segundo el anteproyecto, las discusiones en
en el Congreso de la República, los aportes de los gremios y de todo el mundo, luego viene la aprobación de la ley, luego de la ley viene la Corte Constitucional a estudiar. Obviamente que de aquí a allá hay muchos pasos, pero si miramos el escenario que tenemos en este momento, y es caída del petróleo, caída de los precios del petróleo, Ecopetrol acaba de anunciar que no va a dar dividendos. Eso quiere decir que su situación de caja está muy complicada, y para nadie es un secreto que lo está. Se vende el control hídrico del país a través de ISAGEN, es decir, que una empresa extranjera puede llegar ya en este momento a decir el kilovatio vale a tanto. El control que tenía el Estado en ISAGEN era controlar eso. Y las negociaciones de La Habana. Eso tiene un costo enorme, y ese costo va a tener que ¿quién va a sostener ese costo? Pues los habitantes de Colombia, estamos de acuerdo, pero ¿en qué medida? Entonces, lo que hay que regular en la reforma tributaria es cómo va a quedar distribuido el impuesto. Se necesita, es cierto, pero ¿cómo se va a pagar? ¿Cuál es la idea? Hacerle el seguimiento a este proyecto de reforma tributaria. Mire que los tres temas llegan y se concretan en una situación, la situación tributaria del país. Y la situación tributaria del país indica que aquí los sectores de mayor ingreso tributan porcentualmente que los de menores ingresos. Que un grupo muy grande paga 10.000 millones de pesos de impuestos, estemos de acuerdo. Y que este señor paga solamente 20.000 pesos de impuestos. Y para este que paga 20.000, representa el 3% de los ingresos. Eso no tiene sentido. Entonces, señores, ¿hacia dónde vamos? La reforma tributaria dirá en el futuro cuál es la situación de este país. Vamos a negociar un mundo de situaciones, estamos repartiendo casas gratuitas, estamos haciendo muchas cosas que es la reforma tributaria la que va a pagar eso. Nuestro panel ha puesto esos puntos de vista claros y abiertos a la discusión.